Creo que todos en el mundo tenemos una debilidad a la hora de ver una película. Quitando géneros o demografías de lado, todos tenemos un tipo de película en concreto que nos gusta sin importar su género. Por ejemplo, tengo un amigo que es muy fanático de todas esas películas que se desarrollan en lugares cerrados, como Saw, Alien, Reservoir Dogs, Avenida Cloverfield y otras del estilo. En cuanto a mi debilidad, amo las películas de monstruos o seres gigantes que destruyen todo a su paso o que por otro lado se pelean entre sí. Desde pequeño fui muy fanático de series o películas como Ultraman, los Power Rangers, Transformers y claro, los Kaijus. Digamos que mi fanatismo era como el del Pato Lucas por Shumazilla. Siempre ha sido para mí una experiencia agradable ir a ver películas de esta índole, monstruos destrozándose unos a otros, o por el contrario, héroes de corte a lo tokusatsu, salvando el día de estos. De hecho, una de las películas que más esperé en los últimos años fue Gridman Universe, secuela crossover de SSS Gridman y SSS Dynazenon. Ay, qué difícil. No tocaré ni estas series ni película porque lo dejaremos para otro video. Aún así, solo decir que las recomiendo porque son tremendas joyas. Pero bueno, quitando todo esto de lado, en el año 2014, iría a ver una película que sin saberlo se volvería una de las propuestas más rentables para Hollywood en los últimos años. Hablo claramente de Maléfica. Pero ese mismo día, por patrocinio de mis madrinas, no solo vería Maléfica, sino una pequeña obra que seguramente no te suene porque es muy poco conocida y algo de nicho, la cual lleva el nombre de Godzilla. Bienvenido a The Geek World. Después de esta intro de relleno, hablemos del Monsterverse y su interesante evolución. Cabe aclarar que este video no es una review de las películas del Monsterverse, sino una evolución en general de todas las películas y, bueno, su línea como universo cinematográfico. Aún así, tal vez haya alguno que otro spoiler, por lo que si no las has visto, o bueno, no se me ocurre otra excusa, te recomendamos a que veas este video después de que te pongas al día con ellas. Sin más que decir, comencemos. Como mencioné, en el año 2014 llegaría a cines Godzilla, una interpretación estadounidense del Rey de los Monstruos. Pero para explicar cómo pasamos de esto a esto, hace falta algo de contexto. Godzilla de 2014 no es la primera vez que Estados Unidos trata de adaptar al Rey de los Monstruos. No solo hace varios años atrás, se hizo una edición muy extrema de la película Godzilla Returns para captar al público estadounidense en su totalidad, sino que en el año 1998 llegaría Godzilla, una interpretación muy libre del kaiju japonés. Y esto lo digo porque literalmente el monstruo que aparece en ella poco y nada tiene que ver con Godzilla. Literalmente agarras esta cosa y le pones el Rexaurio o Barney y díganme que no queda. Y es que esta película se vio tanto positiva como negativamente, dependiendo de quién la vea, afectada por el contexto estadounidense de aquellos años, al menos hablando del cine, ya que esta película fue dirigida por Roland Emmerich, persona que quizás conozcas por sus trabajos en El Día de la Independencia, La Caída de la Casa Blanca, 2012, entre muchas otras películas que son la típica imagen que suele verse cuando piensas en el estereotipo exagerado de películas de acción y ciencia ficción de Estados Unidos. Claramente recontextualizó todo lo que hacía Godzilla, hasta el punto que, como dije, era una adaptación bastante libre que casi te hace pensar que solo agarraron el nombre de Godzilla para que vendiera. Y si bien la película pudo recuperar la inversión, en cuanto a crítica no le fue muy bien, en especial con los fanáticos del monstruo. Fue tan así que Toho, la productora original de Godzilla, denominó a esta versión del personaje solamente como Zilla. Lo destituyeron como una versión alternativa del personaje y dijeron que era un kaiju que no tenía nada que ver. Y aún más, en la película Final Wars, hicieron que Godzilla lo asesinara de la manera más rápida y humillante posible. Por lo que es bastante factible que en Japón, o como mínimo Toho, no le tienen un gran aprecio a esta versión, o tal vez yo esté equivocado y ellos tienen una forma muy particular de mostrar ese cariño. Tras este tropezón, era claro que Estados Unidos no querría hacer una nueva adaptación de Godzilla, o bueno, Hollywood, perdón. Por lo que cualquier intento de secuela o nueva entrega se quedaría en la nevera por varios años, dejando sin una nueva entrega del monstruo por parte de Estados Unidos. Pero claro, como siempre Hollywood no puede tener las manos quietas, por lo que 16 años después, saldría por parte de Warner Bros. Y Legendary Pictures una nueva versión del personaje, que sería visualmente y en concepto bastante más parecida al icono japonés. Es aquí donde empezamos a ver cómo surgió el Monsterverse y cómo fue su cambio a lo que es hoy en día. Pero para dar sentido a este cambio, hay que ver y comprender
cómo fue conceptualizado el Monsterverse. Todas las décadas del cine tienen algo que las hace sobresalir de entre las demás, pues la década de los 10, sí, sé que sonó raro, pero bueno, en la década antepasada estaría marcada por la sorpresiva acogida del público a un concepto que discutiblemente fue el experimento más arriesgado e innovador del cine, y que en esa misma década, hasta la actualidad, terminaría siendo uno de los tropos más básicos y peor llevados de la industria, un universo cinematográfico. Tras el estreno de la película de Iron Man, una promesa por algo más grande a venir había salido, y en el año 2012 se presentaría al mundo Avengers, una película que presentaría a través de un camino de otras 5 películas más a héroes de diferentes entregas reuniéndose y mostrando que todas las entregas anteriores y las que van a aparecer están y estarían interconectadas, teniendo consecuencias en eventos a futuros en películas posteriores. El éxito e idea de Avengers rompió el esquema de lo que era una franquicia para Hollywood. Este ya no estaba limitado a secuelas, precuelas o spin-offs, sino un concepto que podía englobar a todas en un largo plazo. Tras el éxito de Marvel, las demás productoras no dudaron en ir a exprimir a la vaca. Proyectos tras proyectos salieron, y si bien no me voy a poner a explicar ni a revisar uno por uno, quiero dejar en claro que como siempre la gente de Hollywood solo se puso a ver qué funcionaba y no el por qué lo hacía. Cada productora tendría sus propias ideas para crear sus propios universos. El Dark Universe, que iniciaría con la momia protagonizada por Tom Cruise, el universo macabro de superhéroes, que parecía iniciar con Brightburn, pero que no llegó a nada. El universo expandido de Hanna-Barbera, que inició y murió con Scooby. Y claro, el más popular de todos, el DCEU. Las que mencioné solo son ejemplos, pero si haces un poco de memoria, seguramente recordarás una película random que quería o quiere ser un universo cinematográfico. Claro que como dije, solo trataron de copiar la tarea sin ver el proceso, dándonos películas de muy baja calidad que llevaron, o no, a universos de baja calidad igualmente, películas que nadie vio haciendo que el proyecto muera ahí, o siendo tanta la necesidad de llegar a su propio Avengers correspondiente, que apresuraron el desarrollo de la trama e incluso de los personajes, siendo que a día de hoy muchos de estos universos se encuentran o bien muertos o nunca despegaron. Pero entre las miles de propuestas apareció el Monsterverse, la cual es de las pocas que sigue en pie. ¿Qué es lo que hizo el Monsterverse para funcionar? Bueno, por un lado más superficial y de entretenimiento, son monstruos rompiéndose la cara, bastante simple. De un lado más técnico, es el hecho de que si bien sí es un universo expandido, que literal ya está sacando algunas series o películas pertenecientes a elementos muy específicos de este vaya universo, a diferencia de otras historias, esta es una bastante más lineal, y eso se debe a que en vez de querer desarrollar a 20 personajes a la vez, ya sea apresurado o no, los creadores del Monsterverse optaron por tener únicamente a 2 pilares principales para contar su historia, evitando que ésta se ramifique y se extienda de más, haciendo que sea menos complejo perder el hilo narrativo principal de la historia y que bueno, sea más fácil de seguir, ya que hasta el momento todas las películas han tenido una razón de ser fuera de un trámite para saber cuál es la conexión con la siguiente. Godzilla es una presentación del monstruo, Kong es la presentación de nuestro otro protagonista. Godzilla 2 funciona en retrospectiva para ambientar a Godzilla al nuevo ambiente de la saga, y como una excusa para llegar a Godzilla vs. Kong. Y esta última es la expansión y finalización del establecimiento de todas las bases de esta franquicia. Ya saben, Monarch, el mundo hueco y todo eso. De esta manera, las películas a mi parecer no solo evitan que te sientas forzado a ver Kong si solo eres fan de Godzilla y viceversa, pero en retrospectiva, cuando ves que estos dos se van a cruzar, dejarán a más de uno con la necesidad de, ahora sí, ver la película que les falta para entender todo. También te puede importar un mango todo esto y la vas a ver, pero creo que si eres fan de alguno de estos dos monstruos o del Monsterverse como tal, conectes más con la primera opción. Pero bueno, hoy en día ya es un universo bien establecido, pero sin tener contexto de lo que sería a este momento, ¿qué fue lo que la hizo funcionar? A mi parecer, fue la transición tan natural y bien hecha que hizo esta franquicia por traicionar la visión original de su primera entrega, y con la que empezaremos a mostrar la evolución del Monsterverse. Hace 10 años salió Godzilla. Sí, amigo, Godzilla salió en 2014. Ya pasaron 10 años. Seguramente si eras un niño, ahora ya estás en la universidad o cerca de ella.
Felicidades. De hecho, ahora que me pongo a pensar, ¿no será que Godzilla y Kong es la película de aniversario? Por eso la sacaron este año. No sé si soy tan estúpido como para no haberme dado cuenta de algo así. Volviendo a la entrega, no solo se vería a través de los trailers de la misma, sino a través de la propia película, un tono sobrio. De la película, el drama sobresale. Todo esto con la muerte de la madre del protagonista y la visualización de cómo afectó a la comunidad japonesa lo que pasó en el reactor nuclear. Durante la película, el conflicto es la destrucción y cómo afecta a los personajes, mientras que por el lado de los monstruos, nunca logran verse en su totalidad. Siempre se mantienen como entes externos con los que no se puede mantener contacto. Es muy parecido a películas como Alien o Cloverfield. Los kaijus se mantienen fuera de cámara hasta casi el final, con planos que no solo nos mostraban su dimensión y tamaño, sino lo imponentes y aterradores que eran, mostrándose, vaya, superiores. Incluso en el juego que estaba presente en la web oficial de la película es así, siempre te mantienes encerrado, nunca ves al monstruo, y cuando podrías verlo, tu prioridad es correr para sobrevivir. La película siempre nos disminuye en comparación a los Mutos y Godzilla, dejándolos fuera de nuestro alcance. Esto hasta que llegamos a la pelea final, la escena que cambió todo el sentido de la película y que permitió que la nueva versión del Monsterverse se mantenga funcional a lo que vimos en esta primera entrega. Pasamos de una escena de tensión total, viendo a los soldados aterrados con una música tensa, Godzilla suelta su primer grito y todo lo construido desaparece. Pasamos de ese misticismo a los planos generales y detallados de los monstruos. Esa sensación de grandeza es cambiado por tomas amplias y desde arriba para que los monstruos se vean casi como juguetes rompiendo la ciudad, y la música pasa de ser lenta, pausada y tensa a una de acción total. Claro que seguimos viendo a la gente o a través de los edificios la destrucción, pero eso ya no es el enfoque, sino cuál de los monstruos ganará en una secuencia de acción total. Con esta escena oculta a través de un drama con monstruos de fondo, se nos dio un foreshadowing de lo que sería de ahora en adelante este universo. Pero, si te fijas, en este video me he enfocado mucho en Godzilla y no en Kong. El porqué de esto es, como dije, Godzilla llevaría todo el preludio, el contexto y el inicio de la trama. Por su parte, Kong llevaría las bases, el lore y el nuevo ritmo del Monsterverse. A diferencia de Godzilla, el cual no es raro verlo en crossover, sino en cosas tan extrañas como verlo bailar o dar una patada voladora, cambiando mucho de concepto y de géneros durante los años, King Kong, o bueno ahora Kong, siempre estuvo más alineado hacia el drama, y la mayoría de sus interpretaciones se iban por la historia original que ya conocemos. Ya saben, la isla Calavera, la chica y el simio en lo más alto del Empire State, y la muerte del monstruo. Esa era la historia clásica de Kong, que siempre se mantenía en el mismo género. Al menos la mayoría de veces, claro. Pues, al final, eso cambiaría con Kong, una película que se fue más por la acción. Digamos que el cambio en el Monsterverse, ya no solo en su demografía y género, sino en concepto, fue dado por varios pasos. El primer paso de la película de 2014 de Godzilla fue introducir la idea no de qué son esos monstruos, sino cómo sería un primer contacto con ellos. No habría una conexión creada, sino dudas del espectador y más aún de los personajes. ¿Qué pasó? ¿Volver a pasar? ¿Por qué se atacaban? ¿Y qué eran esas cosas? Ahora, si el primer paso es una introducción, el segundo dado por la isla Calavera será una presentación a las bases. En esta película se nos daría a conocer el cómo funciona el Monsterverse. No solo tendríamos una mayor conexión con estos seres, sino que se nos darían pistas o claves importantes de cómo funciona este mundo y qué o quiénes lo hacen funcionar así. Siendo el primer vistazo al mundo hueco y a la asociación Monarch, nos enteraríamos de que hay más monstruos con sociedades, manejos e incluso con personalidades más definidas, dejando de ser simplemente animales gigantes a algo más. Y como dije, esta película no solo establecería las bases del mundo, sino el ritmo, estilo y género de ahora en adelante. Aquí, antes de continuar, cabe aclarar que, como ya mencioné, este video no es una review de las películas, por lo que yo tengo claro que estas mismas están lejos de ser el santo grial del cine. A opinión personal, son películas que me encantan, pero que sé que en su narrativa fallan bastante. Solo tienes que ver las numerosas críticas que hay sobre el desarrollo de personajes humanos y así. Pero eso no quita que es muy interesante cómo hubo un cambio tan radical de la primera película a la quinta, y que el cambio sea natural y capaz todo lo que he dicho hasta el momento sea sobre lectura de parte mía o tal vez realmente estaba planeado, pero no deja de lado
que como dije, esta evolución progresiva hizo funcional hasta el día de hoy al Monsterverse, y creo que el punto decisivo fue el siguiente paso. Godzilla 2 fue el tercer paso para su universo, y si tuviera que darle un nombre sería la expansión. No es raro pensar de esta forma con esta secuela, ya que literalmente es la entrega de la saga que abrió el mundo a más posibilidades, como la expansión de la trama, el lore, y con el detalle más obvio, que es la cantidad tan extensa de monstruos que hay, siendo hasta el momento la película con más cantidad de kaijus. Ignora los de Kong, porque estos eran más que nada carne de cañón. Es en esta película donde el tono dramático se pierde casi en su totalidad y deja de ser el foco central, y nos quedamos con una acción desenfrenada. Con el nuevo contexto, llegaríamos a la película que sería la conclusión por todo lo hecho. Godzilla vs. Kong ya no tenía nada que resolver realmente fuera de la trama y las propias cuestiones de la película. Ya no era una duda de qué eran los kaijus. Las dudas y las reglas de este mundo habían sido establecidas en su totalidad, por lo que la película solo tenía que terminar el trabajo, siendo una vez más el mejor ejemplar de esto los monstruos. En esta película, los kaijus pierden todo rastro de la personalidad que tenían y adquieren unas nuevas. Es algo muy parecido a lo que pasó con Digimon, o para ser más específicos, con las primeras dos entregas de Adventure. Entraría más en detalle para explicar esto, pero no quiero sufrir editando otra vez. Pero para dar a entender el punto, digamos que así como los Digimon pasaron de ser seres más animalísticos, guiados por el instinto y con personalidades muy simplistas, en el primer OVA o película, pasaron a ser seres amigables, capaces de hablar, razonar y sentir de maneras más complejas. Lo mismo pasó con los monstruos de este universo, siendo en su inicio más parecidos a animales que a seres que tenían una personalidad más compleja como tal, y siendo después personajes como tal, con una personalidad bien definida, teniendo actitudes bastante fuera de lo esperado por un monstruo, a algo más complejo, terminando de cerrar y llevar todo lo hecho, para a su vez dar la forma a la próxima entrega, donde se logra denotar aún más que estos kaijus ya conllevan más matices, porque podemos ver personalidades más marcadas en ellos, actitudes como la soberbia, el rencor o ideas como la cooperación. Todo esto con un clima más vivo, dejándose llevar por el lado más mainstream de la acción de un universo que se tomó todo su tiempo para encontrar su identidad. Y por parte de New Empire, el paso que dé para su franquicia tocará descubrirlo en su momento. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Uno bastante más tranquilo en cuanto a la temática, o bueno, al menos así yo lo veo. Pero si eres fan o te interesa todo este tema, pues espero que el video te ayude a pasar un buen rato, que te guste y que puedas verle algunas cosas más que tal vez no habías descubierto. Esto es The Geek Wow, te agradecemos por ver este video una vez más y nos vemos en el próximo.